Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro webinar de Zcateco Colombia. Mi nombre es Paula Higuera. Hago parte del departamento de marketing. Inicialmente, contarles que hoy pues, nos reunimos acá para un webinar meramente técnico, en donde pues les vamos a estar hablando de nuestras talanqueras. Recordarles que toda la información la encuentran en nuestra página web, zcatecocolombia.com. O zcateco.com.co o zcateco.com. Invitarlos a que se conecten a todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Y bueno, le doy la bienvenida a Camilo González, gerente de soporte y quien va a estar dando el webinar el día de hoy. Buenos días a todos. Bueno, ya como mi compañera ya lo dijo, mi nombre es Camilo González, soy el gerente de la área de soporte de Zcateco. En esta oportunidad vamos a brindarles lo que es un webinar meramente técnico sobre las talanqueras que nosotros tenemos actualmente en el mercado. ¿Sí? Que ya son lo que son las MP200, la PB4000 y la ProVG 3000. En esto cabe aclarar que aquí viene todo el tema de que si es el brazo articulado, si es el brazo fijo, si tienen LEDs, no tienen, si es de 3, 4, 5 o de 6 metros. O ya dependiendo de la longitud del brazo que ustedes necesiten. Vamos a mirar las diferencias que puede haber de una con otras. También vamos a mirar en qué aplicaciones podemos tener estas talanqueras y adicionalmente también con la función de un dispositivo radar que nosotros tenemos que es el BRIS, que reemplaza lo que es el tema de las fotoceldas, de los loops de piso y de cómo estos pueden hacer un match perfecto en cualquier proyecto que vayan a realizar. Nosotros estamos realizando webinars constantemente para que ustedes estén actualizados de las soluciones que pueden tener y de nuestros dispositivos y de cómo esto pueden beneficiar a los proyectos que ustedes puedan tener con diferentes empresas. Vamos a hablar de lo que es un webinar técnico de las talanqueras de Zcateco, de estas tres referencias que actualmente tenemos en el mercado que podemos conseguir en stock. Entonces, el contenido, pues van a ser las especificaciones de cada una, cuáles son los modelos y su funcionamiento, cuáles son los casos más comunes que podemos tener en nuestras talanqueras, la detección de falla y cómo hacer un diagnóstico exitoso. Y por último, las integraciones que podemos tener con las talanqueras y adicionalmente comentarles del radar VRIS, que como les comentaba anteriormente, hace el reemplazo de lo que es el loop de piso y lo que son de las fotoceldas o algún tipo de mecanismo que detecte ya cualquier tipo de vehículo y o persona. Entonces, antes de esto, pues vamos a mirar la definición de una talanquera. Que la definición de una talanquera hace referencia a una valla, pared u otro artículo que funciona como medida de defensa o reparo, que es como la definición más coloquial que podemos tener. Entonces, el objetivo de las talanqueras de nuestra marca todo, es ya permitir un control de acceso, validando ya si una persona está en la base de datos o si está en un visitante, pues que este por medio de un brazo permita el acceso a un vehículo o a algún eh, objeto, ¿sí? Que podamos tener de transporte. Entonces, proporcionando un apoyo a los personales encargados o a la empresa que se pueden colocar. Que no, esto lo podemos mirar en edificios, recintos, parqueaderos, entre muchas cosas más. Entonces, antes de esto, aquí les puedo compartir una tabla de lo que es el tipo de talanqueras que vamos a usar, cuáles son sus especificaciones y en qué proyectos se pueden implementar. Entonces, en este caso tenemos lo que es la CMP, la PB y la ProVG. El voltaje de operación de las tres son de 120 voltios a 60 Hz. Entonces, esto sí es importante que para las talanqueras que estarían en Colombia solo funcionan con este voltaje. Entonces, en este caso de requerir de 220 o de algo así, no sería posible, dado que las talanqueras que nosotros vendemos acá en el país, pues se acomodan a las normas técnicas eléctricas colombianas. El tipo de mástil lo podemos tener de dos versiones, que es el tipo fijo, de tipo articulado, de lo que son de 3 metros, de 4, 5 o de 6 metros. Los motores que usan estos dispositivos, tanto la CMP como la PB4000, es un motor AC jaula de ardilla asíncrono que opera a 110 voltios, solo una fase. Ya para la ProVG 3000, que ya sería como la tope de gama que nosotros podemos tener, este ya utilizas un servomotor a 24 voltios. El número de ciclos antes de cualquier mantenimiento, esto cabe aclarar que es el número de ciclos que la talanquera puede operar sin ningún tipo de mantenimiento antes de que se presente algún inconveniente. Para las MP200 es de aproximadamente 1 millón de ciclos.
Entonces también esto va para el tema calidad de precios, una opción bastante robusta porque su precio es bastante reducido conforme a las otras dos. Para la PB 4000 ya tenemos aproximadamente 2 millones de ciclos y para la ProVG 3000 es aproximadamente más de 3 millones de ciclos. Para la velocidad de operación, cabe aclarar que cuanto más largo sea el brazo, mayor va a ser su tiempo. Normalmente con la CMP y la PB tenemos que es de aproximadamente entre 3 a 6 segundos. Para la ProVG 3000 tenemos que este tiempo puede ser un poco más reducido porque ya es un poco más robusta. La integración de estos dispositivos a cualquiera se realiza por medio de un contacto de lo que nosotros llamamos un pulso seco, que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado. Esto que nos permite eh, validar que nosotros podemos hacer cualquier tipo de integración, sea con nuestros dispositivos de nuestra marca de ZCateco o dispositivos de terceros, ya los que se pueden haber en el mercado. En cuanto a batería de respaldo, la ProVG solo cuenta con una batería de 24 voltios, ¿sí? Que esta es opcional, que esto sí puede funcionar tipo standalone. El nivel de protección de estas talanqueras es IP65, entonces podemos usarlas tanto en interiores como en exteriores. Entonces no hay ningún tipo de inconveniente. El consumo de potencia de las tres varía de lo que son de 100 a 120 vatios. Ya para el tema, si ustedes lo requieren, si necesitan una barrera abatible dícese del tema de que si le llegan a pegar algún tipo de brazo, que el brazo pueda moverse en 90 grados horizontalmente para evitar daños. Esto solo lo tiene en cuenta la ProVG 3000 y se pide bajo pedido, que es por medio de los distribuidores. En algunos casos para el cambio de dirección, la CMP200 cuenta con este cambio de dirección, el cual lo puede hacer cualquier integrador. Nosotros aquí ya tenemos lo que es un video demostrativo de cómo hacer este cambio, ¿sí? No requiere de mucha experiencia, salvo a la ProVG 3000, que ya es un poco más complicado porque ya nos toca meternos con la transmisión como tal de esta talanquera, y de la PB 4000 no es posible realizar este cambio. Entonces aquí ya les mostramos cómo se ven ya estéticamente. Aquí entonces empezamos con las MP200. Podemos ver que esta ya tiene en la parte de adelante una iluminación LED, el cual te dice si está en rojo, está cerrado, si está en verde, está abierto. Entonces en la parte interna podemos tener nuestro mecanismo de transmisión, el motor, su fuente, su switch, un resorte, que ya les voy a explicar cuál es la función de este resorte, y su mainboard. Y en la parte ya derecha podemos ver lo que es el tema de la transmisión, ¿sí? De esta talanquera. Para la PB4000 también tenemos lo que es su diseño, como viene internamente, ¿sí? Con sus motores, su mainboard, sus resortes y cómo se ve en la parte de arriba. Al igual que con la ProVG 3000. O sea, cabe aclarar que el mecanismo funciona para todas las, ¿sí? Para todas las talanqueras que ustedes lleguen a requerir, sea de un brazo fijo, brazo articulado, de 3, 4, 5, 6 metros. Entonces, en cuanto a aquí, les voy a mostrar las mainboards. Entonces, acá ya, estas son las mainboards de los tres dispositivos que nosotros estamos revisando. ¿Esto con qué fin? Estos principios de la talanquera tienen los mismos principios, valga la redundancia, pero unas tienen un poco más funciones de la otra y las otras tienen un poco más robustas. Entonces, primero, estas mainboards no son compatibles con diferentes modelos. Entonces, si necesitan una mainboard de una talanquera en específico, se pueden guiar por estas imágenes que yo les estoy brindando. Entonces, en cuanto a lo que les comentaba, si ya digamos, llega a pedir de brazo fijo o de brazo articulado. En algunos casos, nuestros mástil o los brazos como tal se pueden acoplar, ¿sí? De posición, de longitud, siempre y cuando se mantenga el peso. ¿Esto porque es importante? Normalmente nuestras talanqueras por fábrica ya vienen configuradas para un brazo en específico. Si ustedes quieren realizar, no sé, recortar el brazo o bajarle su longitud, se tiene que mantener este peso. Esto con el fin de que el motor y los resortes no tengan inconvenientes o la transmisión se llegue a arruinar. Entonces, toda talanquera de Zacatecco
su configuración inicial antes de hacerle cualquier prueba. Debe estar instalado el brazo. ¿Para qué? Para evitar daños al motor. Como ya les había comentado de fábrica, ya los resortes vienen tensados para que aguanten la longitud del brazo. Si ustedes hacen pruebas sin el brazo, pueden causarle problemas al motor. Y esto ya se vería afectado en el tema de garantía. También, como les comentaba, validar que se conecten a 110 voltios en AC, bueno, de 110 a 125 voltios, que es lo que en Colombia aquí se permite. Una vez conectado el brazo, se puede realizar la calibración en caso de que el brazo no llegue a quedar 90 grados o que no quede paralelamente con respecto al piso. Entonces, ya como les comentaba, dependiendo de la longitud del brazo, se debe acomodar los resortes. Entonces, cuanto más largo es el brazo, los resortes deben estar mucho más tensados. Entonces, en este caso, ya les vamos a empezar a hablar un poco más específicos de las talanqueras. Entonces, ya tenemos lo que es la CMP200. Entonces, aquí les comparto un video de cómo funciona esta talanquera y cuál es su estética. Listo. Entonces aquí ya ese es el video de demostración que nosotros tenemos para la CMP. Aquí les vamos a explicar de la estructura y o instalación, conexiones de mainboard, sensores de masa, luz detector, fotoceldas y entre otros, y lo que es detección y solución de fallas. Entonces, primero nosotros tenemos esta estructura, que aquí ya se los compartimos con un gráfico, donde vamos a obtener nuestro motor, lo que son las fuentes, nuestro switch, la mainboard, la transmisión, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, acá ya podemos revisar las instalaciones, para todas nuestras talanqueras es el mismo principio. Toca que tengan un suelo nivelado, preferiblemente que no se hagan algún tipo de charco de agua, esto con evitar de algún tema de descarga eléctrica o entre otros, que esté completamente nivelado el suelo, que las conexiones a tierras estén correctamente y que también esté empotrada al piso, de preferencia. Entonces, también como te digo, la tierra se debe conectar al gabinete, en este caso de que si llega a haber algún tipo de descarga, pues esta no afecta la parte electrónica de la talanquera. Entonces, como podemos ver acá, aquí les entregamos las conexiones de la mainboard. Esto también se encuentra en nuestros manuales de instrucciones, el cual ya estamos traduciendo para tenerlos en español, en el caso de que ustedes necesiten ajustarlos o necesiten validar algo. Entonces, como podemos ver, aquí vamos a tener todo el tema de que cuenta con un fusible de 120 voltios a 5 amperios. En el caso de que llegue a haber algún tipo de descarga, pues este fusible va a ser como la protección inicial para que los componentes de la mainboard no se vean afectados. También contamos con integraciones de que se puede colocar el tema de unas luces LED por unos relés que ellos tienen internamente que solo funcionan a pulso seco. Tenemos conexiones del motor, ya conexiones también para un mando a distancia, en el caso de que ustedes requieran abrir o cerrar remotamente lo que son nuestras talanqueras. Eh, También tenemos lo que es el tema de las conexiones del sensor de masa. Como pueden mirar, aquí les entregamos lo que es el diagrama de cómo se ven conectar. Entonces, estos responsen a un pulso seco. No tenemos que inyectarle algún tipo de voltaje, sino solo va a ser un pulso que puede ser por un loop de piso, por una fotocelda o por nuestro radar VR10. Para las fallas más conocidas de estas talanqueras, son poquitas,
pero igual, debido a la construcción que tiene Zetacateco de estas talanqueras, no tenemos conexiones complicadas, ni hay que tener un conocimiento electrónico amplio para poder hacer un diagnóstico y revisar qué es lo que está funcionando y qué no. Una de ellas es si el dispositivo no enciende, tenemos que estar asegurados que esté alimentado a 110 voltios, esto sí es importante. ¿Sí? Revisar si el fusible está dando continuidad o en el caso de que si ya algún tipo como el motor, las luces o algo ya esté en algún tipo de corto, lo podemos desconectar para validar el funcionamiento de la mainboard. También la mainboard la podemos validar porque ya tiene unos testigos LED que están en la parte superior derecha, como lo pueden observar acá en la figura que le acabamos de mostrar. Si estos LED nos están mostrando y vemos que el fusible está roto, sería cambiarlo. Estos fusibles los podemos adquirir en el país, no hay ningún inconveniente. Y ya en el caso de que si ya la mainboard no esté funcionando correctamente, ya se pueden contactar por medio del soporte del distribuidor o con nosotros directamente para validarle qué se debe hacer, o en el caso de reemplazar algunas piezas, se pueden hacer, pero ya tramitando con el distribuidor. Eh, si el brazo no sube o baja correctamente, estas talanqueras tienen un principio de lo cual nosotros usamos unos resortes como contrapeso. ¿Esto con qué fin? Con el fin del que el motor no haga toda la gestión de la fuerza, porque esto llevaría a que su vida útil fuera muy reducida. Entonces, en este caso, la SMP200, contamos con un resorte que nosotros podemos graduar, ¿sí? Cuanto más largo sea el brazo, mayor va a quedar apretado este resorte. ¿Cómo podemos validar si está apretado correctamente? Validando si el brazo está bajando y subiendo de forma natural. ¿Esto qué quiere decir? Que no se vea forzado. En el caso de que llegue a estar muy forzado el brazo, se debe desaflojar un poquito la tuerquita que tiene este resorte. En el caso de que ya la talanquera no tenga la suficiente fuerza para cerrar, para subir y bajar el brazo, podemos apretar este resorte, ¿sí? Y asegurarse de que también aquí el motor esté conectado correctamente. Entonces aquí, como yo les mostraba, nosotros aquí contamos con esta parte de los cuales ellos tienen varios agujeros. Dependiendo de estos agujeros, podemos validar lo que es la longitud del brazo. Entonces, ¿cuál es la idea de nuestras talanqueras? Que la usen con el brazo que viene originalmente de fábrica. En el caso de que por algún motivo necesiten cambiar la longitud del brazo, esto se puede realizar, pero se debe hacer una calibración posterior. ¿Para qué? Para que este funcione correctamente y no tenga daños tanto a este resorte como al motor que viene internamente. Bueno, aquí también uno de los casos que ya hemos visto más es qué hacer cuando una talanquera recibió un golpe. Puede ser porque alguien no respetó ya el tema del control de acceso y se la llevó con el carro, o que ya el loop de masa no haya funcionado, o que simplemente también fue a una mala manipulación de los clientes. Entonces, lo primero que hay que revisar es, digamos, que la transmisión, una revisión física de que no se esté sonando algún tipo de engranaje dañado o que algo ya esté doblado. Sí, eso es primero. O sea, nos toca hacer una revisión técnica, una revisión, una inspección visual que venga con ustedes. ¿Sí? Y validar que el sensor de masa esté posicionado correctamente. En el caso de que no, lo que se puede hacer es puentear este sensor de masa para hacer la depuración de la mainboard. También podemos hacer una prueba, como pueden ver en la parte de abajo, el motor cuenta con una apertura manual, el cual este tiene que estar girando libremente. ¿Sí? La talanquera debe estar desconectada sin ningún tipo de alimentación para evitar daños al motor o a la electrónica o a la integridad de la persona. Ya en el caso de que si el mástil está dañado, como ya les había comentado anteriormente, las pruebas se tienen que hacer con el brazo puesto. Entonces ya aquí ya nos tocaría ir con soporte técnico tanto de nuestros distribuidores como el de soporte directamente de fábrica, que somos nosotros. Bueno, entonces antes de iniciar con la PB4000, bueno, acá me responde Andrei Alonso, que me dice que según la medida se maneja diferente tipo de resorte. No, mira,
lo que se hace es, cuanto el brazo sea más largo, se aprieta este resorte. Él cuenta con una tuerca, el cual tú puedes apretarla. ¿Para qué? Para que este resorte ejerza mucha más fuerza. ¿Esto con qué fin? De que el motor no haga tanta fuerza a este brazo y ya el dispositivo esté operando correctamente. O si ya el brazo es demasiado angosto, correspondiente, por decirlo, si es menor a 3 metros, este resorte se debe liberar un poquito más. ¿Para qué? Para que no haga tanta fuerza y el motor pueda operar correctamente. Y también tengo otra pregunta de Enrique Forero. Estas especificaciones las podemos encontrar en la página de zetacatecocolombia.com o Zetacateco Latinoamérica. ¿Sí? Digamos, el peso del brazo como tal, nosotros le podemos brindar esta información y ya en base a eso, tú ya puedes validar en el caso de que quieran hacer algún tipo de customización en el brazo o algo así. También hay que tener en cuenta nuestras recomendaciones, esto con el fin de que la garantía no se vea afectada. Porque ¿cuál es el tema de nuestras talanqueras? Si ustedes modifican nuestras talanqueras, estas pueden funcionar, pero no van a funcionar 100% como nosotros fábrica lo requerimos. ¿A qué quiere decir? Si yo tengo un brazo, una talanquera que me soporta un brazo de 6 metros y yo le quiero colocar un brazo de 3, la velocidad de operación va a ser mucho más lenta, puede que haya inconvenientes, entonces antes de que ustedes hagan este cambio, se los deben contactar al distribuidor para que nosotros entremos a revisar cuál es la mejor opción o qué es lo que ustedes pueden hacer para no tener ningún tipo de inconvenientes en cuanto a la garantía de nosotros. Entonces, pasando a de las MP200, vamos a pasar a la PB4000. Esta talanquera también la tenemos acá con su video ilustrativo, la cual esta ya es un poco más robusta porque ya requiere menos mantenimiento, pero el principio de funcionamiento es el mismo que las MP200. Entonces aquí ya estamos viendo lo que es el video de la demostración de cómo se instala el brazo y de cuál es su funcionamiento. Entonces, como les comentaban, en algunos brazos es posible configurar la longitud del mástil con esas dos tuercas que tienen internamente, los cuales ustedes pueden configurar dependiendo del largo que ustedes necesiten. Bueno, entonces, como pueden observar el funcionamiento, nuestras talanqueras adicionalmente cuentan con una protección del motor que cuando ya el motor se vea interrumpido, por ejemplo, un carro que haya pasado o que llegue a hacer algún tipo de detección de la anomalía del motor, como lo pueden ver, tanto las MP200 como la PB4000 cuentan con un retorno automático, el cual permite que ni el motor ni el brazo sufra algún tipo de calamidad. Entonces, también como pueden ver en las MP200 y en la PB, ella cuenta con una manivela, lo cual ustedes pueden abrir el brazo manualmente. Entonces, como lo podemos observar en este video. Entonces, lo mismo, le vamos a hablar ahorita lo que es la PB4000, a tocar los mismos temas, las mismas especificaciones, las cuales nosotros ya tenemos con la anterior MP200.
Entonces, aquí ya vemos un sistema un poco más robusto. Ya no vemos un resorte, sino ya podemos ver dos resortes como tal, que ya hacen lo que hacen fuerza a lo que es el mástil. Tenemos nuestros motores. También este motor cuenta con sensores, los cuales nos permite validar hasta cuánto tiene que subir y hasta cuánto tienen que bajar, que son nuestros sensores de límites. Adicionalmente, nosotros tenemos lo que se llama un reductor de impacto. Este reductor de impacto lo que hace es al momento de bajar la talanquera, el vaso quede completamente a 90 grados y que también toda esa energía que venga sea absorbida por este tipo de goma que puede tener acá. Y abajo tenemos lo que se llaman las tuercas de plástico, los cuales hacemos que hagan el tema de apretar, ¿sí? O de desapretar lo que son nuestros resortes. Entonces aquí podemos ver lo que son las conexiones de nuestra mainboard. Entonces esta sí ya utiliza un motor AC, entonces aquí tenemos lo que es un condensador de arranque en la parte izquierda. También tenemos lo que son los indicadores de entrada, de cierre. Podemos colocar, también tenemos dos relés para integraciones con nuestras LPRs. También tenemos lo que es un fusible de 5 amperios. Tenemos indicadores de cierre, apertura, de encendido, de los límites como tal. Y adicionalmente tenemos lo que se llama un botón de aprendizaje. Este botón a que funciona. En el caso de que ustedes lleguen a colocar un control remoto, ¿sí? Que no sea de nosotros, con este botón, ustedes pueden volver a tener lo que es, eh, lo que es ya lo que es enrolar un control que no sea de nosotros. También tiene sus conexiones de loop de piso, podemos hacer conexiones, ya más adelante le voy a decir cuáles son las integraciones con nuestras controladoras. Entonces aquí también tenemos lo que son los sensores de masa, como lo que ya les había comentado acá. Solo dependemos es de un contacto seco, ya dependiendo de los sensores que ustedes tengan. Entonces acá tenemos la detección de falla. Entonces acá tenemos que si el dispositivo no enciende, con esta PB4000 tenemos unos casos que dado su construcción, si no está configurado bien los resortes, el brazo de esta talanquera puede subirse solo, sin ningún tipo de contacto. Entonces aquí lo mismo, si el brazo no sube, baja correctamente y el dispositivo no funciona después de un golpe. Entonces lo primero, si el dispositivo no enciende, tenemos que validar lo mismo. Lo que es la instalación esté alimentado de 110 a 125 voltios en AC. Revisar si la mainboard, sus testigos como tal, estén encendiendo y verificar si el fusible de 5 amperios está dando continuidad. En el caso de que no esté dando continuidad, ya procedemos a hacer un cambio y hacer un poquito, un diagnóstico mucho más eh, robusto. Entonces, como pueden ver en la mainboard, nosotros tenemos lo que es como un cuadradito azul. Ese es el transformador. Asegurarse que este transformador no llegue a estar inflado. ¿Sí? En el caso de que llegue a estar inflado, ya debemos hacer un cambio de la mainboard. También revisar si el loop de piso no esté teniendo algún inconveniente o si están conectando, haciendo una conexión paralela, ver que también no haya ningún tipo de dispositivo en corto. Eh, Cuando el brazo se sube o se baja solo, aquí también entramos a un tema que es como lo más popular que hemos tenido en resortes, que aquí en soporte, que son los resortes. Que cuando los resortes no están puestos correctamente, el brazo tiende a temblar mucho. Entonces, como ya les había comentado, cuando el motor detecta algún tipo de anomalía en el brazo, puede que este esté retornando porque él internamente dice, yo tengo una perturbación, entonces para proteger la integridad de este motor, el brazo se va a tender a retornar a su posición vertical. Y adicionalmente con esta mainboard, nosotros tenemos acá como lo pueden observar, en la parte central, nosotros tenemos un selector de velocidad de apertura. En esta mainboard, cabe aclarar que funciona para todo el tipo de PB4000, sea 4030, 4060, entre otras. Este selector de apertura, si el brazo es de 3 metros, se coloca en 3 segundos. Si es menor a 3 metros, se coloca en 1 segundo. Y si es superior a 4.5 segundos, es de 6 segundos. ¿Esto con qué fin? Si ustedes tienen un brazo de 6 metros y ponen el selector a 3 segundos, a mitad de camino el brazo se les va a detener. ¿Por qué? Porque él ya tiene un contador que solo dice que va a funcionar por esos 3 segundos, ¿sí? Y como no detecta que el brazo haya bajado completamente, este se detiene.
Los resortes en este caso, nosotros lo podemos ver en la parte izquierda, que es la parte roja, donde están, el cual, si el brazo no tiene la suficiente fuerza, el motor no tiene la suficientemente fuerza para bajar, significa que estos resortes están tensados, o sea, ya tienen una sobretensión, entonces tenemos que liberarlos. Para liberar estos resortes, el brazo obligatoriamente tiene que estar en posición vertical. Ya les voy a explicar el por qué. Entonces, lo mismo que en caso de que el mástil tenga algunos daños, ya se tienen que comunicar con soporte. Nosotros también contamos el soporte técnico con nuestros distribuidores que en caso de que si tienen alguna calamidad, nosotros podamos ir a sitio. Ya, aunque esto ya está limitado por la ubicación donde estén las talanqueras. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta antes de seguir con la ProVG 3000, si tienen alguna inquietud con la PV 4000. Ya que estoy aquí con la mayoría de integradores, si me pueden contar alguna experiencia que han tenido con la PV 4000 y de cómo les podemos colaborar para solucionar los inconvenientes que tengan en este momento. Bueno, también hay dos preguntas. Dice, ¿las 3 líneas de talanqueras traen el receptor remoto incorporado en las tarjetas? Sí, sí, o sea, nosotros también en todas las 3 líneas de las talanqueras llevan un control remoto, ¿sí? El cual ya viene configurado desde fábrica y ya pueden abrir y cerrar las talanqueras. ¿Cuál es la ventaja de estos controles? Que cada uno tiene un ID único. Entonces, si tú tienes una CMP y una PB y las pones en el mismo, ¿sí? En el mismo proyecto, pues van a tener diferentes controles. Entonces, no vamos a tener el inconveniente de que si yo abro una talanquera, el mando o los datos del otro control se me van a colocar en la otra y me vaya a abrir la talanquera. O sea, este control es único por cada talanquera. Listo. Y la segunda dice, ¿la botonera de la talanquera se consigue en caso de que se dañe o se puede incorporar otro tipo de botonera? Se puede colocar otro tipo de botonera. Ya les voy a explicar cómo son las interacciones o o cuáles son las integraciones que pueden tener. Por ejemplo, si ya digamos el tema de la botonera, que sea ya de mando a distancia, se llega a dañar, se puede conseguir otra. Y nuestros dispositivos tienen algo que se llama el botón de aprendizaje, el cual hace que va a buscar otro dispositivo y este pues, se puede incorporar correctamente. Aquí tengo otra pregunta de Luis Ángela Rojas. Si no es posible instalar un detector de masa, nos pueden ayudar para evitar accidentes. Hay varios, como te digo, podemos tener sensor de masa. Ya les comento cuáles son sus pros y sus contras, lo que es una fotocelda, lo que es nuestro radar o algún tipo de detección. Normalmente lo que nosotros tenemos acá, y aquí ya respondiéndole a Horacio, nosotros solo contamos es con un loop de piso. Ya el tema de que nosotros no manejamos fotocelda, ahorita le vamos a mostrar lo que es nuestro nuevo radar del VR10, ¿sí? Que este ya es un accesorio opcional de cómo sobresale a diferencia de las fotoceldas y los loops de piso. Y esto ya se los voy a explicar después de que terminemos la presentación de las talanqueras. Entonces ahorita aquí pasamos a la ProVG 3000. La ProVG 3000 prácticamente podemos decir que es como nuestro tope de gama. ¿Qué? La estructura que esta tiene es mucho más rápido, tiene una velocidad, no incorpora un motor AC, sino incorpora un servomotor con también el mismo principio que les colocamos con sus resortes y esta sí tiene una controladora un poco más robusta que la misma controladora nos va a indicar qué falla tienen posteriormente a algún tipo de siniestro o algún tipo de inconveniente. Entonces, como podemos ver, la ProVG 3000 viene de dos tipos, con un brazo abatible y un brazo no abatible. ¿Sí? Entonces, en este caso, dependiendo de los proyectos que ustedes necesiten, se pueden colocar eh, estos modelos. Entonces la ProVG 3000, al tener un motor DC y ya una estructura un poco más robusta, hace que su mantenimiento sea casi nulo. O sea, estamos hablando de que a la diferencia de las MP200, aunque esto radica en los proyectos, obviamente, como es más robusta, radica también en que es un precio mucho más elevado. Entonces aquí las tenemos de estas dos maneras, abatible o no abatible. También tenemos lo que es la instalación. Nuestras 3 líneas de talanqueras todas tienen que cumplir el mismo tema de instalación. Entonces, ¿cómo lo pueden observar acá?
la instalación del brazo, ¿sí? Normalmente se hace en posición vertical. ¿Esto con qué fin? Con que uno le quede más fácil al usuario y dos, los resortes no estén elongados o no tengan eh, fuerza. Esto con el fin de evitar algún tipo de inconveniente. Adicionalmente, estos son los resortes de los que yo les hablo. Entonces, como pueden ver, estos resortes se pueden colocar y se pueden quitar de la talanquera dependiendo de la longitud del brazo. Con las MP200, lo único que nosotros hacemos es cambiar la posición del resorte dependiendo de los 5 agujeros que tienen ahí. En este caso, nosotros podemos es poner y quitar resortes o simplemente, aquí como pueden ver esta placa de aluminio, nosotros la podemos mover con una llave inglesa, la cual nos permitirá darle mayor o menor fuerza. Entonces, como ya les había comentado, cuanto mayor sea la longitud del brazo, mayor va a ser la fuerza que debe ejercer los resortes. Entonces, si ya estamos hablando de brazos menores a 3 metros, esta ProVigi viene con 3 resortes. Uno que ya ven instalado en la parte derecha y 2 que están en la parte izquierda. Ustedes los pueden remover, ¿sí? Dependiendo de la longitud del brazo o dependiendo de cuánta fuerza necesite que se aplique. Entonces aquí les voy a mostrar un video más o menos de cómo es el funcionamiento de estos resortes. Entonces a mi izquierda tenemos lo que es la apertura de la ProVigi, cómo funciona. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que nosotros también tenemos sensores de límite que van switchando una y otra vez. Estos sensores que ellos tienen son electrónicos. O sea, no estamos hablando de sensores mecánicos. ¿Esto con qué fin y qué nos garantiza? De que no van a tener deriva o algún tema mecánico, que es obviamente fricción entre partes, se vayan desgastando, que vayan a tener inconvenientes a largo plazo. Y a mi derecha es cómo funciona el resorte. Cuando el resorte está en posición vertical, ¿sí? Este resorte no ejerce ningún tipo de fuerza, pero cuando ya está horizontal, pueden observar que el resorte ya va ejerciendo una fuerza. ¿Esto con qué fin? De que el motor no tenga que hacer toda la fuerza para mantener el brazo en posición horizontal. Entonces aquí tenemos ya la detección de fallas. Eh, Cabe aclarar que los cambios de direcciones, como los videos son un poco más extensos para un webinar, se los vamos a adjuntar. Ya, Pau, ya ahorita te envío los links de estos videos. ¿Para qué? En el caso de que lleguen a tener unas MP200, que es la más fácil de cambiar su dirección, ¿sí? Ustedes lo puedan hacer. Ya para el cambio de la ProVigi, ya nos tocaría es con ayuda del distribuidor. ¿Sí? ¿Esto con qué fin? De evitar daños a la controladora, al motor o que también se afecten los términos de garantía. Entonces, cuando el dispositivo no enciende, aquí le pasamos lo que es la controladora como tal, que ya como pueden ver es un poco más robusta. Adicionalmente, ella cuenta con un DID switch de 8 posiciones. En la leyenda de esta controladora aparece qué hace cada DID switch. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta ProVG a diferencia de las demás? Esta ProVG cuando hay un tema de ausencia de energía, la pueden configurar para que el brazo se quede horizontal o simplemente que lo desbloquee para que ustedes lo puedan mover manualmente. Adicionalmente, este también tiene un sistema antiimpacto que en las otras es básico, pero en esta es mucho más robusta. Cuando él detecta una perturbación en cuanto a un carro que ven que el brazo ya se vea comprometido, ella tiene dos opciones. Uno, puede detener su funcionamiento o dos, va a retornar a su posición inicial. Adicionalmente, también cuenta con un DID switch, que esta información ya se las voy a brindar más con el manual de instrucciones para no alargarnos. Podemos cuadrar la velocidad dependiendo del brazo. Entonces la ProVigi, dependiendo de la longitud del brazo, pues va a ser un poquito más lento, pero a diferencia de las otras dos anteriores, el funcionamiento es mucho más rápido. Entonces, esta tarjeta se alimenta a 24 voltios. O sea, es importante revisar que la controladora le esté dando 24 voltios y lo colocamos en el modo de depuración. ¿Cuál es este modo de depuración que tiene esta tarjeta? Nosotros tenemos dos tipos de señales. ¿Qué es lo que podemos mirar? La que dice Photocell Signal Input y Loop Detector Signal Input. ¿Qué vamos a hacer con estas dos?
vamos a poner un cablecito que solo siempre les bote 24 voltios. ¿Esto con qué fin? Que esta controladora entre en el modo depuración, que solo tengamos conectados el motor, ¿sí? La comunicación del motor y la fuente de alimentación, para evitar si es algún tercero o algún tipo de componente que esté afectando su funcionamiento, ¿sí? Entonces, acá también, si el brazo no sube o baja correctamente, ya aquí el tema es de los resortes. Cuando tú tengas inconvenientes con un brazo, siempre va a ser los resortes los que tengan este inconveniente, ¿sí? Entonces también revisar que las conexiones estén puestas correctamente, lo pueden colocar en el modo de depuración que yo ya les había comentado, y que revisar que también el control no esté enviando algún tipo de dato que esté abriendo o bajando la talanquera sin, por decirlo, sin autorización de la persona que los esté manipulando. Entonces, la instalación del sensor de masa, si bien con los otros dispositivos solo era un pulso seco porque ya tenían uno, a este se le tiene que alimentar desde los 24 voltios de la board, ¿sí? Y conectarlos a donde dice el detector de señal de vehículos. Puede ser el loop detector, la fotocelda o nuestro radar. Si el dispositivo no funciona después de un golpe, lo primero es revisar la integridad del brazo. Si el brazo está, si está completo, si no tiene algún tipo de deformación, podemos hacer la prueba. Colocar la controladora en el modo de depuración que les había comentado, y esta adicionalmente nos va a entregar unos pitidos, las cuales nos va a indicar cuál es el inconveniente que puede tener la controladora. Entonces, normalmente cuando tú enciendes la ProVG 3000, ella te emite un pitido largo y después te va a decir, si no emite más pitidos, significa que la controladora está funcionando correctamente. Si te da un pitido, es la alarma de desconexión de la línea del motor. O sea que o el motor o la comunicación del motor no están funcionando correctamente. Cuando emite dos pitidos, ya es una alarma de sobretensión, entonces ya nos pueden validar de que hay algo que está consumiendo más voltaje del que debe. O puede ser que ya haya sufrido algún daño el motor o algún tipo de componente interno. Cuando ya son tres pitidos, estamos teniendo una alarma de sobrecorriente. Normalmente el tema de sobrecorriente va ligado al tema del motor. ¿Sí? Y el cuarto, que es la alarma del mástil o del brazo que no está conectado. Como ya les había comentado, los resortes ejercen una presión bastante grande y esto también ya lo van validando el motor que viene internamente. Cuando no se hace la prueba con el brazo puesto, le va a emitir 4 pitidos diciendo que el brazo no está instalado y por favor, instálelo. El quinto, que también va ligado al cuarto, significa que el resorte como tal no está ejerciendo la suficiente fuerza para poder bajar o subir el brazo. Y ya por último, que son ya 6 pitidos, que ya es como lo más complicado, que ya parece que la transmisión sí sufrió algún daño. O sea que ya estamos mirando que lo que es el motor, los sensores y la mainboard ya han sufrido algún tipo de daño. Entonces, bueno, no sé si aquí tengan alguna pregunta antes de pasar con el tema de las integraciones. Bueno, Cami, aquí Andrei nos pregunta, ¿las talanqueras vienen para sentido derecha y sentido izquierda o se pueden invertir las conexiones para sentido del motor, para sentido derecho o izquierdo? Listo. Entonces, si nuestros dispositivos ya vienen, ya se ponen como en inglés. Entonces, si es L para izquierda de left o R para derecha right. Las MP200, tú la puedes comprar R o L y tú, como tal, ya en los que yo voy a enviar, tú puedes cambiarle el sentido de dirección, ¿sí? El proceso no es complicado, no requiere de tener amplia experiencia, ¿sí? Solo es cambiando algunas partes de las MP200. Con esto ya tú puedes cambiarle el sentido al motor y a la dirección. Nosotros ya tenemos un video que está publicado en YouTube de cómo hacer este procedimiento. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Con la PB4000 no es posible hacer este proceso. Entonces ahí con el distribuidor se debe validar si es derecha o si es izquierda. También cabe aclarar que la PB4000 no tiene indicaciones LED.
¿sí? Como lo tienen las MP200 o la ProVG 3000. Para la ProVG 3000 sí es posible el cambio del motor, pero hay que quitar, remover toda la transmisión y cambiarla de lugar. O sea que ya es un proceso mucho más arduo y ahí sí se necesita un personal calificado, que es lo que al principio de la presentación les había comentado con un asterisco. Entonces, ya si necesitas un dispositivo que sea robusto, que calidad-precio sea bueno, las MP200 sería una muy buena opción. ¿Por qué? Porque puedes comprar las que tú quieras y ya depende de lo que necesite el cliente, la puedes colocar como izquierda o como derecha. Listo. Germán Moreno nos pregunta, ¿el sensor de la masa loop viene integrado en la tarjeta? Bueno, como tal, se venden lo que es el dispositivo y se vende ya el loop de masa como tal, pero esto ya tendría que validarnos con el distribuidor con el que adquiera las talanqueras. Entonces, ya les voy a comentar cuáles son las ventajas del loop de masa, cuáles son las desventajas de la fotocelda y de nuestro radar. Entonces, aquí ya pasamos para el tema de integraciones. Entonces, en tema de integraciones, como ya les había comentado, nuestras talanqueras funcionan bajo un pulso seco. Entonces, podemos colocarlo lo que es nuestro sistema de reconocimiento de placas, lo que es la LPRS 1000. También podemos tener dispositivos de standalone, o sea, cabe aclarar que sean dispositivos de huella, tarjeta, reconocimiento facial con cubrebocas y temperatura, porque todos nuestros dispositivos también funcionan por un contacto seco. Entonces, también podemos tener lo que son controladoras y lo que son nuestros eh, loop de piso, fotoceldas, radares, entre otras cosas. Pueden ser de la marca Zcateco, puede ser de otras marcas, siempre y cuando éstas tengan lo que es la salida a pulso seco. Entonces aquí ya solo se validan lo que son conexiones. Ya si tienen algo, si ya tienen una implementación con otras barreras o si ya tienen un sistema ya puesto, nuestras talanqueras se pueden integrar fácilmente. Como pueden ver, no necesitamos de ningún tipo de programación avanzada, de conexiones complicadas, sino solo son dos cables que emulen un pulso. Eh, ya para, digamos, como finalizar, nosotros contamos con dos tipos de detecciones. Uno es el sensor de piso, el loop detector, que la ventaja es que es barato y funciona en la mayoría de casos. ¿Cuál es el inconveniente de este loop de piso? Que dependiendo del lazo, de la hora civil que tienen que hacer, porque primero les toca hacer una obra civil, este no va a detectar motos o no va a detectar personas o algún tipo de objeto, sino que va a detectar son cuerpos grandes de metales, como lo que son carros, camionetas, tractomulas, entre otros. Las fotoceldas funcionan bien, pero ¿cuál es el inconveniente de las fotoceldas? Que tienen que tener un emisor, tienen que tener un receptor en el caso de que haya algún tipo de espejo o algo, ¿para qué? En el caso de que se vea perturbada esa señal, el sistema se puede adaptar. Entonces, esto en espacios confinados o donde no tengan demasiado espacio, si pueden que el carro pueda dañar el receptor, lo cual hace que después ya esta fotocelda no funcione correctamente. En este webinar nosotros también vamos a mostrarte lo que es el VR10, que es nuestro radar, ¿sí? Que este radar eh, tiene soporte hasta 6 metros parametrizable, o sea, lo podemos programar de 1 a 6 metros con un ángulo de más o menos 30 grados. Entonces aquí les adjunto el video de cómo se hace la instalación y la configuración de nuestro radar.
Entonces, como se pueden validar acá, la configuración se hace por RS485, lo cual es solo le vamos a dar es cuál es el alcance que necesitan y de cuánto va a ser el espectro que tienen. Recuerden que esto funciona es como si fuera un cono. Entonces puede tener más o menos lo que son 6 metros, ¿sí? Pero vamos a tener una área de detección bastante amplia, la cual no requiere de algún tipo de accesorio adicional y se puede colocar de entre 1 hasta 6 metros, lo cual conlleva que las ventajas, que no tengamos que hacer algún tipo de obra civil, como lo pueden observar en el video. Entonces, lo que realizan aquí es una calibración de distancia como tal. Entonces, ya dependiendo de la distancia que ustedes necesiten, pueden calibrarlo por este medio de este dip switch. Entonces, como pueden observar, funciona para carros, también hace detección de personas y detección de objetos. Entonces, como podemos ver, entonces a diferencia de la fotocelda o el loop detector, pues vamos a tener mucho más seguridad en el caso de que si algún niño pequeño o ya alguna persona llegue a estar en algún lado, pues que el brazo no llegue a pegarle como tal a esta persona. Bueno, por acá Germán Moreno nos pregunta que si ya está disponible el radar y el precio. Bueno, el Eh, radar ya llegó aquí al país, ¿sí? Como tal, el radar ya llegó aquí al país, ya solo sería validarlo con nuestros distribuidores para ver quién de ellos tiene en stock. Y bueno, aquí hay una pregunta de Andrea Alonso. El radar detecta, entonces, ¿cuál es el tema? Si hay un obstáculo constante, esto ya lo podemos asociar también a algún tipo de alarma o algún tipo de vinculación, ¿sí? ¿Por qué? Cuando ya el radar esté detectando algún objeto o alguna persona, este se va a prender de un color verde y no va a bajar la talanquera hasta que esta detección ya, ¿sí? Lo deje detectar, valga la redundancia. Si ya como les comentaba, si el lugar tiene muy poca margen, en el caso de que llegue a ser un espacio muy confinado, podemos parametrizar el radar. Como ya les comentaba, el radar se puede parametrizar desde 1 metro. Sí, si llegan a tener algún tipo de cajas o algo por el estilo, hasta 6 metros. Aquí Germán Moreno también nos explica si es posible usarlo en otras marcas. Ya prácticamente todo lo que son como fotocelda, luz de piso, se manejan en un contacto seco. Entonces las integraciones pueden ser de cualquier dispositivo que soporte esta opción de un pulso seco. Aquí ya Luz Ángela nos pregunta que si hacemos una integración con LPR necesitamos algún software como ZK Biosecurity. Sí, como les comento, Biosecurity también tiene lo que es un pulso seco que va conectado a la talanquera. Adicionalmente, todas nuestras talanqueras tienen dos relés adicionales, los cuales hacen que el semáforo de la LPR también estén en conjuntos con la detección, con la indicación LED que tienen tanto las MP200 como la ProVigi 3000. Entonces, con la LPR sí se necesitaría tener un software como ZK. Aunque también ya yéndonos un poquito más del tema, también tenemos unas LPRs que funcionan standalone, que ustedes ya pueden cargar una base de datos, ¿sí? En un formato de Excel, pero estos ya son temas que se llama LPRC 200 o LPRC 300.
La presentación, Wilma analiza, nos dice que llegan por correo, sí, también podemos enviarles estas presentaciones en el caso de que ustedes la requieran para hacer un tipo de retroalimentación. Ella detecta cualquier tipo de obstáculo. Sí, André, como te había comentado. ¿Cuál es la idea? Que esto se puede programar, ya dependiendo de cómo tú necesites. Por ejemplo, si tú quieres que aproximadamente como en un rango de 1 o 2 metros, ten en cuenta que el radar funciona como un tema de un cono. Entonces aquí nosotros lo podemos colocar si quieres que el cono sea ya como muy reducido, muy limitado o ya muy abierto. ¿Sí? Pero esto lo podemos configurar. ¿Esto con qué fin? Como ya les decían, esto también detecta carros, detecta motos, o sea, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea, y también detecta personas. Entonces ya si llega a haber algo que tenga algún inconveniente, se puede hacer una vinculación de ese contacto seco a una alarma. ¿Esto con qué fin? Con que ya la persona, si llega a haber alguien ahí o si ya hay algún inconveniente, esto pues, puedan emitir algún tipo de alarma que se pueda hacer con una integración con algún tipo de controlador. Bueno, no siendo más, recordarles que en el chat les dejé los links de todos los dispositivos de los que se hablaron, en donde encuentran las fichas técnicas y los manuales de usuario. Igualmente, les dejé links para que se unan a todas nuestras redes sociales y el link para que se conecten a nuestro WhatsApp. Bueno, el señor Germán Moreno nos dice una última pregunta y es el radar de temporización de la señal de respuesta en el contacto seco. No, prácticamente es cuando detecta la señal, de una vez manda el pulso seco. O sea, prácticamente, o sea, detecta un obstáculo y ya él va a mandar el pulso seco. ¿Esto con qué fin? El tiempo de este radar es bastante robusto. Esto con el fin de que, como ya se pudo observar en el video, los tiempos de apertura, en el caso, por ejemplo, de una Pro VG3000, que es bastante rápido, se hace es para evitar tanto daños a la integridad de la persona, del carro o del objeto que llega a estar obstaculizando, como al de la talanquera. ¿Sí? Entonces prácticamente el contacto es inmediato. No hay algún tipo de temporización en ese caso. Esto sería todo. Muchísimas gracias a todos por participar y por estar acá nuevamente en un webinar de Zacatecas, Colombia. Eh, Sin más que decir, los esperamos el próximo viernes a las 10:30 de la mañana en nuestro siguiente webinar, el cual pues van a encontrar la invitación, como ya les dije, en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Y bueno, muchísimas gracias, Camilo. Vale, a ti, Paula, muchas gracias a todos. Espero que esto sea de cualquier ayuda. Ya cualquier inquietud o sugerencia nos las hacen saber. O si también tienen algún tema de que nosotros queramos explicarles, con mucho gusto podemos hacer un webinar. Sí, en mi caso los webinars son completamente técnicos, que ya les explico cómo configurar detección de fallas e integraciones, entre otros. ¿Sí? Entonces, muchas gracias por su tiempo y que tengan un buen día. Feliz fin de semana. Chao. Igualmente, chao.